Hola, hola, espero que estén muy pero muy bien. Aquí con ustedes Marcelo Duraez. Y antes de empezar con mi ponencia, quiero agradecer a Banamali Banchik por la organización de este maravilloso evento y por haberme tenido en cuenta para esta primera edición de lo que es este encuentro de tarot, oráculos y espiritualidad egipcia per Ankh. Gracias por darme esta posibilidad de poder compartir contigo y con tan buenos compañeros ponentes y con todos ustedes que están aquí viéndonos desde el día de ayer. Así que sin enredarnos tanto, vamos directamente con nuestra ponencia. Bien, y en esta oportunidad eh, vengo a hablarles un poquito de Lenormand y esta asociación que hice con respecto a lo que es la energía egipcia en sí. Bien, mi ponencia se llama Lenormand y la sabiduría egipcia, oráculo para atravesar los velos del alma. Bien, y para poder empezar con mi presentación se me ocurrió arrancar con esta frase. A ver, denme un segundito que... A ver, bien ahí. Cuando el alma quiere hablar, no importa el idioma ni el continente, sea sobre papiro o en cartón, lo divino se manifiesta. Y es acá cuando aparece mi amadísimo oráculo de Lenormand, un oráculo que amo, bien, diciendo lo sagrado en forma de zorro, cruz, lirios. Y es que en el antiguo egipcio los símbolos eh, en sí no eran simples decoraciones o representaciones. Eran energías vivas, eran portales que conectaban el mundo visible con las fuerzas invisibles. Cada jeroglífico en sí vibraba, cada forma que vemos aquí representado evocaba un poder. Y hoy, aunque el oráculo de Lenormand nació en Europa, estas 36 cartas también podemos considerar que son portales energéticos. Hablan en otro lenguaje, pero se conectan con la misma necesidad ancestral, la de que el alma sea escuchada. Bien. Y por eso estamos hoy acá, para poder descubrir que este oráculo que muchos creen limitado a lo cotidiano puede hablarnos desde lo más profundo si sabemos escuchar justamente con los oídos del alma. Para poder comprenderlo mejor tenemos que ver este oráculo bajo una nueva luz, podríamos decir, ¿no? Una luz dorada y eterna del pensamiento egipcio. Ahora sí me voy a presentar. Mi nombre es Marcelo Duraez, esto va a ser muy breve. Soy tarotista profesional y cartomante argentino, radicado en Buenos Aires, especializado en diversos sistemas de lectura, instructor de mancias, director y fundador de la Escuela Universo Ignis, organizadora de eventos internacionales como la Maratón de Tarot y Oráculos, el Viaje del Héroe y el Simposio de Tarot y Oráculos. Estoy completamente centrado en la profesionalización del tarot, promoviendo una práctica ética y responsable. Imaginemos por un instante que el oráculo de Lenormand fuera un papiro moderno, un conjunto de jeroglíficos para nuestro tiempo. Cada carta, lejos de ser un dibujo, es una fuerza, una vibración activa que puede despertar algo que estaba dormido quizás en quien consulta. Los antiguos egipcios organizaban el universo en grandes principios que regían la existencia. Y hoy yo quiero proponerles mirar las cartas desde tres pilares esenciales del pensamiento egipcio. Bien, pilares que iré nombrando a medida que vamos a ir transitando esta ponencia.
Y en el primer lugar encontramos el Ka. El Ka era considerada la fuerza vital que nace con cada persona. No es el alma en el sentido occidental, sino más bien es una corriente energética que sostiene la existencia, una especie de doble invisible que acompaña al cuerpo durante la vida. Este era recibido el momento del nacer como un don divino y continuaba existiendo después de la muerte. No se disolvía con el cuerpo, sino que permanecía activo, esperando su sustento y su reunificación con las otras partes del alma. Especialmente con el va, que bueno, ya vamos spoileando, va a ser el segundo pilar. Bien. El K puede entenderse como el impulso original que nos da la vida, el fuego interno que nos conecta con la fuente creadora o con lo divino. No es solo energía física, sino propósito vital. Es vocación lo que nos hace sentir vivos. Bien, en muchas tradiciones, como por ejemplo la teosofía o el chamanismo, se habla del doble etérico o del cuerpo energético. El Ka es esa presencia invisible que nos acompaña y que vibra más allá de la materia y que puede ser sostenida, nutrida o dañada según nuestro modo de vida. En un plano simbólico, el Ka necesita cuidado y nutrición espiritual, relaciones sanas, alimentos vivos, actos creativos, silencio, meditación, gratitud. Lo que nos da vida no es solo comida, sino experiencias con sentido. Bien. Entonces, el K puede verse como nuestro potencial vital o la energía del self en términos junguianos. Cuando una persona pierde contacto con su K, se siente vacía, apática, desconectada del propósito. En cambio, cuando lo reconoce, se siente impulsada a crear, a amar, a servir o a expresarse. Y todos me preguntarán, ¿por qué es esto, Marcelo? Bueno, porque acá lo que vamos a hacer es justamente trabajar con las cartas de Lenormand. Lo que hice fue, podría decirse, encasillarlas en cada uno de estos pilares, justamente para que más adelante podamos abordar algo desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Qué cartas vamos a encontrar en este pilar? Bueno, tenemos un par. Tenemos la carta del jinete, tenemos la carta del barco, la carta del ataúd, la guadaña, el látigo, los pájaros, el zorro, el oso, que en este caso está representado por un hipopótamo. Me encanta esta carta. Tenemos la carta de las montañas, el ancla, los peces y los ratones. Bien. Eh, Me gustaría desarrollar un poquito más el por qué cada una de estas cartas están aquí, ¿sí? Pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a obviarlo, pero em, no se preocupen que de alguna manera les haré llegar esta información de por qué cada una de estas cartas están acá, ¿sí? Em, pero en sí, todas estas cartas comparten un hilo en común y es por eso que están acá. Representan acciones, movimientos, decisiones, fuerzas, choques o sostén de energía vital. Son la manifestación simbólica de cómo el K se expresa en la experiencia del alma encarnada. Como acabamos de ver, aquí el pilar del K no se limita a representar acciones, eh, en el pensamiento egipcio, el Ka es una fuerza vital que sostiene la existencia, el fuego interno que nos impulsa a movernos, a decidir, defendernos, avanzar o cortar. Bien, las cartas que asociamos acá, en este caso, como el jinete, la guadaña, el látigo, los caminos,
No son solo eventos, son expresiones dinámicas de ese impulso sagrado que atraviesa todo ser vivo. Nos muestran cómo, cómo se activa el alma en el mundo, cómo responde al entorno, cómo enfrenta sus pruebas. Algunas veces ese caso explosivo y urgente como el corte de la guadaña, por ejemplo, otras veces es persistente y profundo como el peso del ancla, pero en todos los casos se trata de una energía que no permite quedarse quieto. Algo se pone en marcha, algo se transforma, algo muere para que algo más pueda nacer. Comprender el K en una lectura es entender desde dónde está actuando el alma. ¿Lo hace desde el miedo o desde la voluntad? ¿Desde la urgencia o desde la estrategia? ¿De la abundancia o desde la fuga de energía? Bien, así este maravilloso oráculo no solo nos dice qué es lo que pasa, sino, si lo miramos desde este enfoque, nos revela cómo se está moviendo nuestra energía vital y hacia dónde podría llevarnos si no la redirigimos con conciencia. Bien. El segundo pilar que tengo para presentarles aquí, que un poquito dije que iba a ser el segundo, obviamente, es el pilar del Valle. Acá sí vamos a encontrar un buen número de cartas. Bien. El Va es el aspecto más individual, sensible y consciente del ser humano. Es aquello que nos hace únicos e irrepetibles, lo que contiene nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, valores, incluso la capacidad de elegir. A diferencia del K, que es energía vital inmóvil, el Va es móvil y autónomo. Después de la muerte puede desplazarse entre mundos, salir de la tumba, viajar al reino de los vivos, regresar por las noches y también moverse dentro del Duat, el mundo del más allá. El Va era representado justamente como un pájaro con cabeza humana, símbolo de libertad y conexión entre el cielo y la tierra. Entonces el Va puede ser visto como el alma en su dimensión más elevada y personal, es la memoria de lo vivido, la sensibilidad, la sabiduría adquirida, la identidad sagrada. Tiene la capacidad de, como habíamos dicho, moverse entre lo visible y lo invisible, por lo tanto representa la conciencia que puede trascender tanto los límites físicos, los traumas o las ataduras terrenales. El bar refleja la vocación más profunda, la llamada del alma que nos lleva a descubrir quiénes somos más allá de los condicionamientos, ¿sí? Eh, este, el va justamente, nos recuerda que no solo somos cuerpo, ni energía, somos seres con un alma que vuela, que recuerda, que puede visitar el pasado y proyectarse hacia el futuro. Escuchar el Va es escuchar la voz interior que sabe quiénes somos realmente, aunque el mundo externo nos diga otra cosa. Cultivar el Va es vivir con autenticidad, con propósito, con coraje para cambiar de rumbo cuando el alma lo pide. Bien. ¿Y qué cartas vamos a encontrar aquí? Varias. Vamos a encontrar varias cartas aquí. Por ejemplo, encontramos la carta del trébol, encontramos la carta de la casa, el árbol, las nubes, la serpiente, el buquet o el ramo, la niña, las estrellas, la cigüeña, el perro, la carta del jardín, las montañas, el corazón, el anillo, el sobre o la carta, el hombre y la dama, los lirios, el sol, la luna, la llave y por último la cruz. Uy, me fui, perdón. Ya está. Ya spoileé demasiado ahí. Me fui. Pido mil disculpas.
Entonces, estas cartas, que en total son 22, muestran los momentos sensibles, espirituales, introspectivos o emocionales del alma. El vano se manifiesta a través de hechos visibles, sino a través de estados interiores, símbolos que tocan el corazón, imágenes que abren portales invisibles. ¿Sí? Son cartas que no se resuelven con la mente, sino que se experimentan con el cuerpo y el espíritu, y al leerlas desde este enfoque, el oráculo se convierte, podría decirse, en un espejo del alma. ¿Sí? El Ba representa la dimensión del alma que siente, recuerda y busca evolucionar. Las cartas que colocamos bajo este pilar, como por ejemplo la luna, las estrellas, el corazón, el niño, el ramo o el jardín, no se limitan a escribir un evento. Ellas nos conectan con estados internos, con movimientos emocionales, con momentos del alma que están pidiendo ser de alguna manera reconocidos. Cuando aparece el árbol, por ejemplo, no solo hablamos de salud, sino de raíces, de tiempo, de un proceso vital en desarrollo. Cuando vemos la serpiente, no solo va a ser una advertencia, puede ser una transformación profunda, una energía de sabiduría activa. El corazón no solo es amor, es la vibración que nos une a través del deseo de vivir con sentido. Y la luna, quizás una de las cartas más sutiles, nos lleva directo al campo de lo invisible, donde la intuición y el alma hacen su trabajo. Estas cartas en sí no gritan, no empujan, sino que susurran, invitan y reorientan. Y es allí justamente donde reside el Va, en lo sutil, en lo que cambia lentamente, en lo que deja una huella emocional de alguna manera. ¿Sí? Entonces, este conjunto de cartas en sí son un recordatorio que no todo debe resolverse, que no todo se ve a simple vista, y que muchas veces la evolución del alma ocurre en silencio. ¿Sí? Ahora vamos con nuestro último pilar, que es la de... Ay, me había ido también anteriormente. De Matt. Bien. Que Matt ya de por sí es el principio que mantiene el equilibrio del universo. Es la armonía, la verdad, la justicia. Bien. Es una diosa, hija de Ra, que personifica la verdad, la justicia y el equilibrio. Es una ley universal, el principio que regula el orden del cosmos, la naturaleza, la vida social y el alma humana. Una ética de vida. Vivir en Mat significa actuar con coherencia, integridad y respeto justamente por el equilibrio. ¿Sí? Para los egipcios, todo lo existente se mantiene gracias a Mat. El sol se eleva cada día porque Mat es respetada. Las estaciones ocurren porque Mat guía el orden natural, y la sociedad prospera cuando sus líderes la encarnan. Bien. El opuesto de Mate es Ifet. El caos, el desorden, la mentira, el egoísmo, la injusticia. Los faraones no solo gobernaban, su misión principal era establecer Mat sobre la tierra. Eso incluía impartir justicia, mantener la paz, realizar ofrendas a los dioses y proteger a los débiles. Bien. En el Duat, que también lo conocemos como el inframundo, el alma del difunto se presenta ante Osiris y sus jueces. El corazón, por ejemplo, símbolo de la conciencia, se coloca en una balanza. En el otro platillo está la pluma de Mat. Y si el corazón pesa igual o menos que la pluma, el alma es pura,
sincera, vivió en verdad, puede pasar al Aru, el campo de juncos, el paraíso, y si no es así, es devorada por Amit, el monstruo del olvido. Esta no es solo una prueba post-mortem, es una metáfora de cómo debe vivirse cada día, ¿sí? Matt no es solo una ética moralista, es la conciencia de que todo está interconectado. Nuestras acciones, palabras, pensamientos, deseos afectan al mundo. Y por ejemplo, vivir hoy en Matt significa decir la verdad a los otros y a uno mismo, actuar desde la justicia y la compasión, no abusar del poder ni del silencio, ser responsable con el entorno y los vínculos, buscar el equilibrio interno para poder reflejarlo afuera. Bien. Y las cartas que vamos a encontrar aquí son la carta de la torre, los ratones, el libro, tenemos aquí la carta del sobre, la llave, el ancla y la cruz. Estas cartas en sí operan como guardianes del orden oculto, ese que no siempre se ve, pero que rige la evolución del alma, desde las instituciones visibles como la torre hasta los dolores invisibles como la cruz o los ratones. Todas estas energías nos dan aviso, nos recuerdan que nada queda fuera del equilibrio. Todo lo que hacemos, sentimos o ignoramos tiene una resonancia en la balanza de Matt. Bien. Entonces, el pilar de Matt es el que menos tolera atajos. Es la columna de la verdad, del orden invisible, de las consecuencias. Mientras que el K nos empuja a actuar y el Va nos invita a sentir, Matt nos llama a hacernos cargo. Las cartas que colocamos acá, la torre, la cruz, el libro, la carta, la llave, el ancla, los ratones, nos hablan de lo que se sostiene, lo que se revela, lo que se equilibra o se rompe. La torre nos recuerda que sin estructura interior no hay templo que perdure. El libro enseña que todo llega a su debido tiempo, pero no antes. La llave otorga acceso solo si el alma está preparada y la cruz, quizás la más exigente, pone sobre la mesa el destino que no se puede evitar, pero que sí se puede comprender. Incluso cartas como los ratones que a veces leemos con apuro como pérdida o deterioro aquí, muestra que nada se corroe sin aviso, que hay señales de advertencia, llamadas suaves, que si no escuchamos se convierten en pruebas mayores. Bien, este grupo de cartas nos ancla al presente, pero con la mirada puesta en el alma nos dicen, no estás solo, pero sí estás llamado a responder por tu parte del equilibrio. Bien. Estas cartas nos muestran los hilos invisibles que sostienen la existencia. Si aprendemos bien a leer el oráculo desde estos tres pilares, dejamos de preguntar qué pasará y empezamos a preguntar qué me está mostrando el alma. Y es justamente ese viaje del alma el que vamos a recorrer justamente ahora. Bien. Y vamos con lo siguiente. Tenemos el Duat y el camino iniciático. Bien. El Duat es el mundo subterráneo o inframundo egipcio, el reino de los muertos, pero también de regeneración y transformación. No es un infierno, sino un reino intermedio, un lugar de pruebas, juicios y revelaciones, donde el alma del difunto debe atravesar obstáculos para alcanzar la inmortalidad.
¿sí? Es el dominio del dios Osiris y está recorrido cada noche por Ra, el dios solar, en su barca, enfrentando fuerzas del caos como Apophis para poder renacer con el amanecer. ¿Y en qué se relaciona el Ka, el Ba y la Mat con el Duat? Bueno, el Ka permanece cerca del cuerpo, en la tumba o en las estatuas, pero necesita que el Ba regrese a él para completar la vida eterna. A lo largo del viaje en el Duat, el objetivo final del alma es reunirse con su Ka. Y si el juicio es favorable, el Ka y el Ba se reencuentran en el campo de las ofrendas. Bien, ahora, ¿qué relación tenemos con entre el Ba y el Duat? Es que el Ba, el alma personal, viaja por el Duat tras la muerte, enfrenta pruebas y peligros, debe reconocer símbolos, palabras de poder y nombres sagrados para continuar su camino. Si el Ba supera el juicio y se une de nuevo al Ka, resucita en la otra vida. Bien. Y ahora vamos con Mat en el Duat, que en sí es el principio rector del juicio del alma. El difunto debe declarar su inocencia en una confesión negativa: no he mentido, no he robado, frente a Osiris y los jueces. El corazón del difunto es pesado en la balanza como contra la pluma de Mat, justamente, y si, como habíamos dicho, si pesa igual o menos, el alma es justa y pura, pasa al más allá, y si no es el caso, el alma es devorada por Amit, ¿sí? Todo esto lo enlazamos justamente como para poder llegar a esto que quiero proponerles para que puedan ver el oráculo de Lenormand más allá de lo predictivo y pueda de alguna manera, perdón, asociarse un poco a lo que es la cultura egipcia y poder de alguna manera enlazar lo que es el oráculo con la misma, ¿sí? En la tradición egipcia el alma atraviesa un plano llamado Duat después de la muerte, pero también hay un Duat simbólico, el espacio de prueba, cambio y transfiguración que todos atravesamos cada vez que algo muere en nuestra vida. Y es por eso que creé una tirada especial llamada El viaje del alma, que es una tirada de 5 cartas que representa etapas del Duat en clave egipcia. Bien, y está estructurada de esta manera. La primera carta va a estar hablándonos de la puerta del Nilo, ¿sí? Que es el impulso que activa el viaje del alma. Bien. La segunda carta va a representarnos al desierto del Ka, que representa obstáculos o fuerza vital a integrar. La tercera carta va a hablarnos del juicio de Anubis, lo que debe morir o soltarse. La cuarta carta es la luz de Tot, que es la sabiduría revelada. Y la quinta carta va a hablarnos de resurrección de Osiris, la resurrección de Osiris, que va a representar de la transformación, la nueva vibración del alma. Bien, para poner un poco en práctica y vean cómo funciona esta lectura, traje un par de ejemplos para que podamos verlos ahora. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo de lectura. Y acá tenemos una lectura que puse a prueba, es la primera lectura que puse a prueba con una amiga. Y,
Y bueno, obviamente funcionó y por eso también la tenemos aquí para que vean cómo es el funcionamiento de esta misma. Bien, recuerden que para poder hacer esta lectura en sí nos enfocamos básicamente en los pilares, en dónde se encuentra cada carta, por qué se encuentra en ese lugar y eso nos va a dar un poquito más de información a la hora de desarrollar esta lectura. Bien. Eh, como carta número uno, bien, que es la puerta del Nilo, que es qué energía me empuja justamente a iniciar este camino, tenemos la carta del corazón. Bien, y esta travesía se inicia desde un deseo profundo de sanar o comprender el amor, los vínculos o las emociones del alma. El motor es efectivo, puede tratarse de un duelo amoroso, una necesidad de reparación o un llamado del alma a conectar con lo auténtico. Bien. En la posición número 2, que es el desierto del Ka, em, perdón, la anterior fue la puerta del Nilo, me olvidé de mencionarlo. Ahora vamos con la posición número 2, que es el desierto del Ka, que básicamente nos habla qué obstáculo o fuerza vital debo dominar. Y aquí tenemos los caminos. Bien, y aquí el alma se encuentra ante una bifurcación. Debe aprender a decidir, a elegir un camino. Aquí el K se dispersa si hay dudas, si la energía vital se fragmenta entre opciones o miedos. El desafío es el compromiso con uno mismo, con una dirección. La carta en sí enseña que no se puede avanzar sin decidir qué hay que dejar atrás. Bien. En la carta número 3, el juicio de Anubis, que nos habla de qué es lo que debo soltar, entregar o morir, dejar morir, tenemos la carta de la cigüeña, y en este punto el alma debe renunciar a sus expectativas de cambio fácil. La transformación verdadera exige dejar atrás ciclos conocidos, soltar lo viejo no basta, hay que liberar el apego al cambio sin profundidad, al movimiento superficial. Bien. En clave egipcia, esta carta puede remitir a la migración del Ba, el alma errante que aún no encuentra hogar. En la cuarta posición, que es la luz de Tot, ¿qué sabiduría recibo de esta travesía? Tenemos la carta de los ratones. Y en sí la sabiduría aquí está en reconocer lo que se erosiona en silencio, lo que no cuidamos, lo que damos por hecho se desgasta. Dios del conocimiento enseña aquí que incluso las pérdidas mínimas traen lecciones esenciales. Acá esta carta está revelando el valor del detalle, la vigilancia espiritual, la necesidad de no subestimar lo pequeño. Bien. Y por último, en la quinta posición, que habla de la resurrección de Osiris, qué renace en mí, cómo me transforma, tenemos la carta de la cruz. Y el alma renace desde la comprensión del dolor como sendero iniciático. Esta última carta de la lectura representa la aceptación de un destino sagrado. Lo que emerge es fe, humildad, sentido. Como Osiris, el alma no resucita igual que antes. Ahora lleva cicatrices, pero también una misión más profunda. Bien, entonces esta tirada muestra un recorrido emocional y profundo que comienza desde el amor, atraviesa decisiones y falsas transformaciones hasta llegar a un aprendizaje doloroso pero liberador. El alma pasa de una búsqueda afectiva a un llamado de propósito, donde el dolor no se evita, sino que se vuelve guía espiritual. Bien. Aquí entonces tenemos nuestra primer lectura analizada, ¿sí? Eh, la verdad que fue una lectura muy bonita. Eh, la persona que se hizo esta lectura
quedó, podría decirse dentro de todo, removida porque resonó bastante con su situación actual. Y vamos con nuestro segundo ejemplo. Bien, que a ver, oh, Dios. Bien, vamos con nuestro segundo ejemplo. Y aquí tenemos la carta del árbol, iniciando esta lectura. La puerta del Nilo, la abrimos con la carta del árbol, ¿sí? Como sabrán, el Lenormand del árbol representa la salud, el crecimiento y el desarrollo a largo plazo. Bien. Pero en la cosmovisión egipcia el árbol sagrado puede asociarse con el sicómoro de la diosa Hathor, que daba sombra de alimento a las almas en su viaje. Es símbolo de vida eterna, de conexión entre el cielo y la tierra. Y acá podríamos decir que el alma inicia este recorrido desde un punto de profundo enraizamiento. Acá hay un llamado a cuidar el cuerpo y el espíritu, entendiendo que la fortaleza viene de un equilibrio interior sólido. El árbol acá viene a decir que nuestras raíces espirituales nos nutren y que todo crecimiento verdadero requiere de paciencia y cuidado. Luego tenemos la carta de la llave en el desierto del Ka. Y acá el alma recibe una oportunidad crucial, un conocimiento, una revelación o un acceso que desbloquea un nuevo nivel de conciencia. Esta carta ya está diciéndonos que algo importante se está abriendo y que confiar en este acceso será esencial para poder avanzar en el sendero. Bien, en un marco egipcio obviamente, y se ve también en la diapositiva, en la carta, mejor dicho, podemos ver que la carta de la llave está justamente asociada al Ang, bien, que es el símbolo de acceso al misterio divino y al aliento eterno de los dioses. Luego tenemos como carta número 3 nuevamente en el juicio de Anubis, lo que debe morir o soltarse la carta de los pájaros. Y acá el viaje se enriquece con el intercambio y el diálogo. La voz y la escucha se vuelven herramientas sagradas para poder comprender y compartir la sabiduría recibida. También obviamente advierte sobre el ruido y la dispersión. La comunicación debe ser consciente, elevada y alineada con la verdad interior. En cuarto lugar, en la luz de Thoth, tenemos la carta de la niña o el niño, y el alma atraviesa un momento de frescura y aprendizaje. De cierta manera es un llamado a redescubrir el mundo con ojos nuevos, a dejar atrás las certezas rígidas y a abrirse a la sorpresa y la maravilla, sabiendo que toda renovación trae fragilidad, pero que también trae inmensas posibilidades. ¿Sí? Y por último, en la resurrección de Osiris, encontramos la carta del perro. ¿Sí? Ya esto nos habla de la presencia de un aliado fiel que acompaña al alma en su recorrido. Puede ser una persona, un guía espiritual o una energía protectora que asegura que no se camine en soledad. Este apoyo fortalece la confianza para avanzar y enfrentar los desafíos que están por venir. Bien, entonces podemos ver que el recorrido del alma en esta tirada es más que claro. Comienza con el enraizamiento y la conexión vital para luego poder recibir una apertura o revelación que transforma el camino. Y esa revelación debe compartirse y entenderse a través de la comunicación consciente, mientras se abraza la energía renovadora y pura de lo nuevo y finalmente se encuentra la compañía leal y la protección que asegura el avance. Bien, este viaje en sí muestra cómo la sabiduría ancestral se abre paso en el presente, uniendo el poder de las raíces, la revelación, la palabra, la renovación y la lealtad.
diciéndonos que el alma crece mejor cuando avanza acompañada y consciente de su propósito. ¿Sí? Y bueno, gente, aquí así es como se realizan estas lecturas, como dije anteriormente, por cuestiones de tiempo. eh, Lamentablemente no pude desarrollar del todo el porqué de las cartas, cada una de las cartas como me hubiese gustado, por qué estaban en cada uno de los pilares en los cuales están encasillados, pero aquel que quiera más información de acerca de estas cartas ya sabe que puede contactarse conmigo y con gusto se los daré para que los tengan y puedan poner de alguna manera en práctica esta lectura que es bastante reveladora. Y ahora sí, me despido con esto. El alma no distingue entre dioses ni calendarios, solo necesita ser escuchada. Hoy Lenormand es su voz, una voz directa, clara, sagrada, tan humano como divina. Cuando lo usamos desde esta conciencia, cada lectura se convierte en un acto ceremonial. Ya no predecimos, facilitamos el recuerdo de lo esencial. Invito a cada uno de ustedes que están aquí a probar esta forma de lectura. No hace falta cambiar las cartas, hace falta cambiar la intención. Ahora bien, me despido. Si les gustó esta ponencia, dejo aquí mis cuentas para que puedan comunicarse conmigo, para que puedan pedir lo que necesiten, puedan preguntar lo que sea, para que también les pueda pasar, obviamente, los significados de estas cartas que lamento mucho no poder haberlos compartido como quería, por cuestiones de tiempo. Y nada, pueden seguirme en mis cuentas, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y Twitter como Duresmarce. Y también pueden encontrar a mi escuela, también en las mismas redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter como Universo Ignis. Vuelvo a repetir, muchas gracias Vana por haberme brindado esta oportunidad, por haberme permitido estar aquí acompañándolos junto a tan grandes ponentes maravillosos con tanto conocimiento sobre la cultura egipcia. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando y nos vemos en el directo. Un besito para todos y que sea Maktub, obviamente. Nos vemos. Chau, chau.